Hola, muy buenas. Bueno, estamos aquí con Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea en el volumen uno. Lo que vamos a ver está en la primera parte de este libro, que es Metafísica, y luego estamos en el inciso Funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú, que ya termina con este artículo. Ya también habíamos estudiado Funcionamiento de la estructura cultural del Pasú. Y luego de este artículo lo que vamos a ver es un próximo inciso, que es la conciencia tiempo transversal. Entonces, este video va a ser corto porque no es mucho más sobre símbolo sagrado y metafísica hiperbórea. Y muy bien, pues ahí leyendo, estudiando, tratando de entender, como digo siempre, y ver cómo poder aplicar toda esta enseñanza en la vida personal de cada uno, ¿sí? Para no ser controlado, como digo siempre, por estas potencias de la materia o cosas externas, y por aquello interno también que puede ser puntualmente del alma. Todo tipo de emociones, sentimientos que son del alma, y así poder ir estudiando, aplicando, y con la intención de orientarse y con la intención de poder crear un espacio propio, así como vamos aprendiendo todo lo que nos está enseñando Nimrod Rosario, Felipe Moyano en estos libros. Y bueno, igualmente estamos haciendo una primera lectura, la lectura lineal, como dice él. Primero se hace una lectura lineal y después, una vez terminada esa lectura lineal, con el entendimiento que uno tiene, puede dirigirse a las partes que sean más importantes o las partes que sean necesarias rever. Aunque también esto se puede seguir estudiando una vez más y de una manera más detenida, realizando en sí mismo lo que la enseñanza demuestra, como es el tema de las esferas afectiva, racional, la esfera de conciencia, todo aquello, ¿no? Así que bueno, le he hecho una lectura muy rápida al artículo pero vamos allí, que seguramente es más que interesante. Entonces, artículo J, símbolo sagrado y metafísica hiperbórea. Dice: metafísica es la ciencia cuyo objeto de conocimiento es el ser del ente. Si recordamos que en el inciso finalidad y suprafinalidad se expuso que en todo ente físico exterior existe un ser en sí, o arquetipo universal, y un ser para el hombre, o designio, se comprenderá lo acertado de la denominación metafísica con que calificamos a esta primera parte, puesto que el designio constituye su objeto de estudio más importante. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea otorga al vocablo metafísica un significado más específico y trascendente que el mero estudio del designio demiúrgico, aunque esta última tarea sea la que efectivamente viene realizando la metafísica tradicional. Para evitar confusiones, vamos a definir a la metafísica hiperbórea como aquella ciencia cuyo objeto de conocimiento son los símbolos sagrados. En consecuencia, todo símbolo sagrado es la representación de una verdad metafísica. Empero, la definición no será completa si no señalamos su principal condición. Solo se consideran objetos metafísicos los símbolos sagrados que emergen por el umbral de conciencia y se enfrentan al sujeto consciente. Caso A. A poco que se medite sobre esta condición, se comprobará que la misma hace de la metafísica hiperbórea una ciencia propia de la esfera de luz, es decir, una ciencia de la conciencia. Pero no hay que confundirse. El que tal ciencia sea propia de la esfera de luz no implica que su ámbito de observación sea exclusivamente la esfera de luz. No dijimos su objeto de conocimiento es la esfera de luz,
sino su objeto de conocimiento son los símbolos sagrados que emergen en la esfera de luz. ¿Cuál es la diferencia? Que, tal como se dijo en el artículo H, un símbolo sagrado es no sólo la representación del mito, sino el término de una procesión de formas que arranca en el arquetipo universal, quien está, según sabemos, sostenida por la voluntad del demiurgo. Vale decir que un símbolo sagrado, por haber sido separado de la estructura del designio, participa activamente de un arquetipo universal. La metafísica hiperbórea, entonces, es una ciencia propia de la esfera de luz, pero cuyo objeto de conocimiento, el símbolo sagrado, hace posible la trascendencia del microcosmos, pues extiende su ámbito de observación al plano arquetípico del macrocosmos. Por supuesto, la metafísica hiperbórea solo puede ser practicada por los virias y siddhas, ya que nada parecido al conocimiento de los arquetipos universales está permitido al pasú. Si aquí hemos adelantado su definición, antes de estudiar qué es un virya y un siddha, ello se debe a que nos conviene dar la explicación como corolario de los artículos anteriores sobre el mito y el símbolo sagrado. En verdad, solo en la segunda parte se expondrá y aplicará la metafísica hiperbórea del símbolo sagrado. Pero, si al pasú le está vedada la posibilidad de trascender los símbolos sagrados, ¿qué sentido tiene su aparición? ¿Por qué el demiurgo ha provisto su emergencia? Respuesta: por un motivo operativo. Es el demiurgo, a través de los arquetipos universales, quien se propone operar sobre el pasú en determinados momentos de su historia, y tal operación es posible porque los arquetipos universales se manifiestan en los símbolos sagrados, y estos participan de aquellos. He aquí las posibilidades operativas. El símbolo sagrado ha emergido como representación de un mito, como efecto de la racionalización de una fantasía, o bien ha sido enseñado por un instructor cultural y el pasú lo ha aprendido. Lo ha tomado el sujeto cultural como impresión sensible y lo ha percibido el sujeto consciente como representación consciente. Vale decir, como símbolo sagrado emergente en la esfera de luz. O también el símbolo sagrado puede haber surgido de la superestructura del hecho cultural exterior y haber sido captado como descubrimiento, etc. En cualquier caso, sin que influya la manera como el símbolo sagrado ha llegado a ser conocido por el pasú, lo efectivo es que, al aparecer en la esfera de luz, indefectiblemente participará de un arquetipo psicoideo que ejercerá su acción sobre el sujeto. Ahora bien, ¿cuáles son esos momentos determinados de la historia del pasú en los cuales emergen los símbolos sagrados que permiten la operación de los arquetipos psicoideos? Es decir, durante los cuales la voluntad del sujeto resulta dominado por una voluntad trascendente, por un patrón de conducta colectivo. Respuesta: tales momentos, propios de la historia del pasú, pero que no son ajenos a la historia de su comunidad sociocultural, puesto que existe en cierto paralelismo entre la estructura cultural y las superestructuras de hechos culturales, que se estudiará en la segunda parte, son momentos de crisis. Los símbolos sagrados tienen por función tender un puente sobre la crisis, revelando al sujeto anímico evolutivo, al alma, por un instante o por un tiempo más prolongado, del control del microcosmos. Pero ello ocurre naturalmente cuando el sujeto carece de voluntad para imponerse al proceso entelequial del símbolo sagrado. Justamente los momentos de crisis son aquellos en los que el sujeto anímico está desfalleciente, quizá desesperado, sintiendo que se hunde irremediablemente en las tinieblas de una situación insuperable. Podemos definir a la crisis como la imposibilidad del sujeto anímico evolutivo para seducir racionalmente una situación concreta. Con términos de la analogía estructural y considerando que tal situación concreta y reductible es equivalente a un ente que impresiona traumáticamente la esfera sensorial,
La crisis se produce cuando el designio es esquematizado en un caso C, extremo, vale decir, cuando la referencia afectiva es de muy grande magnitud. En tal caso, la referencia a sí mismo con que la potencia activa dirige la representación, al ser vivenciado el esquema por el sujeto cultural, será intensamente emocional, irracional, orientada hacia el corazón. Como consecuencia, la representación del ente traumático, vale decir, de la situación concreta, emerge muy lejos del sujeto consciente, por su inclinación, C, en la esfera de sombra, lo que es percibido por éste como poco claro o no emerge en absoluto y se dirige directamente a la esfera afectiva y de allí al corazón. Es entonces cuando el sujeto consciente apela a su facultad de imaginar para hallar la respuesta que la razón le niega. Pero una cosa es imaginar por imaginar, sin imposición alguna, y otra suplir con la imaginación lo incomprensible, obligado por la circunstancia concreta, por la presión del ente. Así como de las tinieblas no surge la luz, tampoco un sujeto perturbado puede producir una imagen esclarecedora. Lo que ocurre es que, frente al sujeto consciente, emerge una fantasía tan incomprensible como el concepto del ente traumático cuya representación se desvió hacia el corazón. Y esa fantasía sin sentido, al ser apercibida por el sujeto consciente, es decir, al ser racionalizada, es la que desencadena finalmente el fenómeno del mito y el símbolo sagrado que describimos en el artículo H, poniendo como ejemplo la imagen del pez alado. Claro que sí, en lugar de su imaginación, el pasú recurre a un sacerdote y éste le dice que medite sobre tal o cual símbolo, o le rece a una deidad, o recurre a cualquier otro procedimiento semejante que tenga por término el sujeto consciente frente al símbolo sagrado. El resultado será el mismo. Un arquetipo psicoideo intentará fagocitar al sujeto consciente y tomar el control del microcosmos. En síntesis, la crisis es el efecto que una situación irrazonable o directamente irracional produce en el sujeto consciente. Este percibe, entonces, que se quiebra la continuidad de su historia, vale decir, que amenaza fracturarse el hilo mismo de la conciencia, de la esfera de conciencia. Pero el esquema de sí mismo, la esfera de conciencia, no se puede romper sin que ello implique la locura o la muerte. En todo caso sucede la disolución de la conciencia, el regreso al estado fetal. Para tender un puente sobre el abismo de la crisis, para unir las orillas de la historia y permitir la continuidad del sujeto histórico, están los símbolos sagrados. Ellos participan de los arquetipos psicoideos y estos se manifiestan frente al sujeto en crisis. Lo fagocitan, lo suplantan y sostienen al microcosmos el tiempo necesario, y a veces, cuando la historia lo requiere, permanentemente. Los símbolos sagrados ayudan así a cumplir el objetivo de la finalidad del pasú. El objetivo microcósmico requiere que el pasú desarrolle el sujeto histórico, lo que solo puede ocurrir si, conjuntamente, se desarrolla la esfera de conciencia, la historia del microcosmos, que consiste en su racionalización permanente. Pero la historia no puede interrumpirse, debe ser continua, porque es un correlato de la significación continua que fundamenta el pensar racional. De aquí que toda fisura provocada por la crisis en la continuidad histórica del microcosmos sea atenuada, suavizada por el símbolo sagrado, es decir, transformada en un mero punto de inflexión. El objetivo macrocósmico, por otra parte, exige la formación de una cultura que preserve el sentido puesto en los entes. Por eso el pasú evoluciona en comunidades socioculturales que se desarrollan al hilo de una historia. La crisis entonces puede ser también colectiva, un abismo, un límite fatal, presentido por todos a la vez. Como en la conciencia, aquí tampoco puede producirse una ruptura definitiva sin que ello implique la fragmentación o la disolución social.
Naturalmente, ello solo puede ocurrir cuando los miembros de la comunidad son volitivamente impotentes para torcer el rumbo de la historia y se encaminan colectivamente hacia el desastre. Pero en ese caso, cuando el momento actual parece no presentar continuidad con el hilo histórico de un pueblo, cuando ni mirar hacia atrás ni hacia adelante representan orientación alguna, y sólo la realidad del abismo que se abre a los pies parece existir, en ese caso sólo la potencia de un arquetipo psicoideo, de un mito, podrá construir el puente salvador. Un líder, un sacerdote, un profeta, una religión, una meta colectiva de cualquier tipo, etc. Son distintas formas del milagro. Y todas estas formas no son más que manifestaciones del arquetipo psicoideo, porque el líder, el sacerdote, el profeta, el legislador, un rey o cualquier meta colectiva no son más que símbolos sagrados, personificados o codificados en un lenguaje habitual, símbolos sagrados que participan activamente del mito y que hacen posible que el mito se posesione colectivamente de la comunidad, que tome el control y dirija el rumbo de la historia. A veces, en los momentos de crisis social, son dos o más los arquetipos psicoideos que se presentan como salvadores, generando grupos antagónicos dentro de la misma comunidad o entre comunidades culturalmente diferenciadas. Así, no es difícil que haya una lucha efectiva por el predominio de un líder, una religión, una meta, etc. Pero ello no es anormal dentro de los planes del demiurgo y por el contrario es parte de su juego. Porque atención con este principio, en las comunidades Pasú, la guerra es el modo como los arquetipos resuelven su conflicto. Esta guerra, desde luego, no tiene nada que ver con la guerra esencial por la liberación del espíritu que libran Virias y Sidas contra las huestes sinárquicas del demiurgo y sus representantes de la raza elegida. Para terminar, vale la pena destacar que los símbolos sagrados jamás dejan de cumplir su función operativa en la conciencia o en la historia sociocultural del Pasú. El sujeto consciente, si es volitivamente débil, si se encuentra abismado por la crisis, siempre será fagocitado por el símbolo sagrado, es decir, el Pasú siempre se identificará con el mito. Por el contrario, tal como se estudiará en la segunda parte, el encadenamiento del espíritu hiperbóreo en el Pasú viene a alterar ese comportamiento, ocurriendo que el Viria, por ejemplo, tenga la posibilidad de evitar el dominio del mito e inclusive que invierta el sentido del símbolo y lo emplee como objeto de conocimiento. Pero ¿qué se puede conocer por medio de un símbolo sagrado, de la representación de un mito? Respuesta: el plano arquetípico del macrocosmos, el cual constituye, en tanto sea accesible a la indagación del sujeto, el orbe metafísico por excelencia. En efecto, el símbolo sagrado, al que anteriormente definimos como análogo a algo que flota, es en realidad semejante a un iceberg, del cual el sujeto consciente solo percibe inicialmente un octavo de su volumen, estando los 7 octavos restantes sumergidos en la esfera de sombra y por participación proyectándose al plano arquetípico, al cielo metafísico. La metafísica hiperbórea que definimos al comienzo de este artículo es la ciencia que estudia la manera de operar con los símbolos sagrados sin ser fagocitado por ellos. En la segunda parte vamos a recurrir frecuentemente a los conceptos de la metafísica hiperbórea. Será allí cuando quedará en claro qué debe entenderse por verdad metafísica de la que dijimos el símbolo sagrado es su representación. Bueno, hasta aquí, interesantísimo cómo este plano arquetípico lleno de símbolos sagrados puede controlar absolutamente la vida del Pasú y no así en el Viria, que intenta despertar, que tiene la posibilidad de alcanzar a ver por medio del conocimiento cómo estos símbolos sagrados están ahí continuamente para hacer siempre un puente ante cualquier crisis y asimismo la posibilidad del Viria de
no solamente no ser controlado por el símbolo sagrado, sino que asimismo lo puede revertir y utilizarlo para el conocimiento de la situación en la que se encuentra en relación a la sabiduría hiperbórea en un principio, en relación a su situación también de confusión estratégica y inclusive también en una indagación profunda, pues el nivel de contaminación de sangre que tiene, la falta de esa sangre pura, necesaria como para poder tener una realización completa de esta realidad y poder estar frente al símbolo sagrado sin reaccionar. Bueno, hasta aquí entonces, y como digo, lo próximo será un nuevo inciso que se llama La conciencia, tiempo transversal, y también estará conformado por varios artículos. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo video y nada, para seguir estudiando. Nos vemos entonces, hasta pronto, que estén bien.